En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de vincularnos, de cómo los límites no son murallas, ¿no? Y es necesario aprender a conectar con los demás. Hoy vamos a estar hablando de la separación. Habíamos dicho que estos dos términos son claves en las relaciones y en el establecimiento de límites, vincularse y separarse. Hoy vamos a hablar acerca de la separación. Es particularmente cuando tenemos problemas de nuestros límites hacia afuera, es decir, cuando no podemos distinguir entre lo que es nuestra responsabilidad delante del Señor y lo que es la responsabilidad del otro delante de su Dios. El primer paso para desarrollar límites es primero hacernos cargo de nuestros sentimientos. El hábito de beber del esposo de Victoria ocasionaba problemas en el hogar. Ella intentaba ser amorosa y brindarle apoyo, pero no servía de nada, solo empeoraba las cosas. Cuando comenzó a poner límites a la conducta abusiva de su esposo, intentando no ser permisiva, se dio cuenta que tenía que decir que no al comportamiento de su esposo. Y a veces esto significaba dejarlo solo cuando bebía. Sin embargo, cuando empezó a poner límites a la conducta de él, experimentó como si una soledad terrible la fuera a tragar. Cuando empezó a autoobservarse, descubrió que no tenía un muy buen vínculo dentro de ella. Estaba aislada internamente. No tenía la capacidad de mantener conexiones emocionales con otras personas en ausencia de su esposo, sino estaba en presencia de la persona que la quería, se sentía horriblemente sola. Si se separaba de su esposo, sentía pánico, pero si se quedaba con él, permitía su conducta abusiva. Se sentía atrapada literalmente. Sentía que no podía vivir con él por el abuso. No podía vivir sin él por medio del aislamiento, por miedo al aislamiento. Bueno, los nombres de las personas son cambiados, pero en realidad esto sucede. Cuando decimos que Victoria no podía aislarse por falta de vínculo interno, estamos hablando del apego en su infancia, de la forma como conecta, cómo se relaciona, y eso fue básicamente lo que estuvimos hablando en la sesión anterior. Ese vínculo se desarrolla desde la niñez. Los primeros años de lactancia son determinantes en un ser humano. Y luego viene la separación, lo que algunos llaman los terribles 2 años. No debería verse como algo terrible, es parte del desarrollo humano, del hombre. Si el vínculo con la madre se desarrolló correctamente, el niño disfrutará la separación al caminar y experimentar el mundo que lo rodea, porque ha desarrollado un vínculo seguro con su mamá. Ahora no es mamá quien a veces debe alejarse para luego regresar, ahora es él quien se aleja a experimentar para luego regresar a los brazos de mamá. Victoria tuvo que aprender una lección crucial. Debe haber un vínculo interno para que uno sea capaz de establecer límites. Sin él, los límites no pueden existir. Límites sin amor es el infierno. Y pensemos en esto. El infierno será literalmente un límite sin amor, el límite final que pondrá el Señor cuando venga a destruir para siempre el mal. Sin gracia será un límite sin gracia, una ausencia total de la presencia de Dios. Lo cierto es que la vinculación precede la separación. En consejería, Victoria descubrió que podía tener un sentido de separación sin aislamiento y que fijar límites no significa vivir sin amor. Victoria ya no permitió más el comportamiento abusivo de su esposo. Antes, debido a su falta de vínculos con los demás, hacía casi todo lo que él quería y lo llevaba hasta las últimas consecuencias. Cuando se apropió de sus emociones en relación a la separación, ella pudo detener el abuso y él se enfrentó por primera vez a las consecuencias. Tuvo que arreglárselas por su cuenta y experimentar estar solo a causa de la bebida.
y esto le sirvió para procurar estar sobrio. Este fue el comienzo de una recuperación. El esposo de Victoria estaba pecando contra ella al beber hasta el límite que afectaba a la familia. El pecado era su responsabilidad. El dolor que ella sentía era culpa de él. Pero ella era responsable por tratar con el dolor que él le estaba causando. Cuando ella se dijo a sí misma, no puedo controlar su comportamiento, pero puedo hacerme responsable por la forma en que me afecta a mí y a esta familia. Puedo cambiar la manera en que trato con él. De esta forma, puedo limitar los efectos de su conducta sobre mí. Y es que muchas veces confundimos la expresión poner límites, como que nos imaginamos que es cambiar al otro, el otro que no sabe tener límites hacia adentro, que no entiende hasta dónde puede llegar y que no comprende que hay muchas cosas que son su responsabilidad y de nadie más. Cuando decimos poner límites no nos estamos refiriendo a que vamos a cambiar al otro, definitivamente, como si pudiéramos obrar como hace el Espíritu Santo, meter quizás la mano en ese corazón y cambiarlo todo allí y todo lo que está mal allí para que ahora sí nos podamos entender. Cuando hablamos de poner límites, no podemos crear esta falsa expectativa de que vamos a cambiar al otro. Más bien tenemos que pensar que se trata de limitar nuestra exposición al daño que otros puede infligirnos. Y esto tiene el potencial de que el otro reaccione ante las consecuencias y se repare. Tiene el potencial, pero no lo cambia. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado en sesiones anteriores de un perverso narcisista. Cuando se enfrenta al dolor, a la frustración, sin poderla derramar sobre otro, se abre una puerta a la posibilidad de repararse. La palabra que más aborrece un narcisista es no. Cuando el otro no cede a sus demandas y pretensiones, se descontrola. Y es que tenemos que tener presente que cuando hemos establecido relaciones sin límites, después entrar a poner límites es un caos peor. Y muchas veces toma tiempo y quizás el comienzo es una separación. Muchas veces ese es el comienzo, una separación, porque alguien que nunca ha tenido límites en esa relación y de un día para otro su cónyuge cambia, no le va a ser fácil, especialmente cuando estamos hablando de la ira narcisista. Si siempre estamos intentando que todos sean felices, entonces no podemos hacer las elecciones requeridas para vivir correcta y libremente. No podemos determinar cuán exitosamente estamos viviendo la vida cristiana por quien está infeliz con nosotros. Si nos sentimos responsables por la desdicha de otras personas, estamos siendo controlados por ellas y no por Dios. Este es el principal problema de los límites. Y tenemos que tener presente que hay personas que tienen esa habilidad para comunicarse con el otro desde la manipulación, desde la culpa, desde hacer sentir al otro culpable por sus responsabilidades, por su mundo interior, por sus frustraciones, por sus pensamientos, afectos y voluntad. Tienen esa gran habilidad. Pero hay aquí un dato. Cuando encuentras a una persona que tiene esa habilidad y se conoce con una persona que no sabe poner límites, que siempre desconoce sus límites hacia afuera y ve las responsabilidades del otro como propias, las responsabilidades del otro, especialmente con su mundo interior como propias, se casan. Eso es lo que sucede cuando dos personas así se conocen. Entonces es muy fácil encontrar este tipo de relaciones. El Señor dijo, ay de ustedes cuando todos los elogien. Lucas 6:26. Si siempre estamos intentando que todos sean felices, entonces no podemos hacer las elecciones requeridas para poder vivir correcta y libremente. Si el Señor hubiera intentado hacer feliz a todo el mundo, todos estaríamos perdidos.
Si las personas centradas en sí mismas se enojan con usted, significa que están aprendiendo a decir no al mal. Si las personas crueles no están complacidas con usted, significa que se está sublevando al abuso. Quiero que veamos Mateo 20. Vamos a verlo del 1 al 16. No lo busquen, yo lo leo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Señor es soberano, Él hace como quiere con su creación. No depende de quien quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Aunque el pueblo de Israel tuvo la ley y los profetas durante siglos, no se trataba de una raza especial, sino el Señor que le plació revelarse a la humanidad por medio de un pueblo. Y después los gentiles fuimos injertados. Pero hay algo más que quiero que veamos aquí. Y es que el Señor no se ocupa de la envidia del jornalero que se resiente porque otro que trabaja menos horas recibió la misma paga. El Señor no fue injusto. Le dio a cada uno lo acordado. Quien debe hacerse cargo de la envidia es quien la siente. Así como el dolor físico, que nos avisa de una enfermedad, ¿cierto? Nos puede avisar de una enfermedad, entonces vamos al médico y nos hacemos cargo del tratamiento que el médico nos indica. Pero el dolor físico fue el aviso. El dolor emocional también nos avisa que algo puede estar mal en nuestro mundo interior, que debemos hacernos cargo y enfrentarlo en nuestro corazón con la verdad bíblica. El segundo paso para establecer límites en cuanto a la separación, en cuanto a poner límites hacia afuera, es hacernos cargo de nuestra conducta. Veamos estas 3 citas. Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué estamos viendo ahí? La siembra y la cosecha, ¿verdad? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Proverbios 4:26.
Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué podemos ver en estas citas en común? Que nos debemos hacer cargo de nuestras conductas, ¿verdad? Las personas que no obedecen esta ley de la siembra y la cosecha no se apropian de su conducta y de las consecuencias de la misma. Se sienten como impotentes, se vuelven dependientes de los otros que alienten su irresponsabilidad para mantenerse. No tienen confianza en su capacidad de causar un efecto. Por eso es que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hacernos cargo de nuestra conducta es ir en pos de lo que nos toca, tener un camino. Por otro lado, las personas que se hacen cargo de su conducta obedecen esta ley. Oran, trabajan, piden ayuda, hacen amistades, se ejercitan, cuidan su alimentación, se comportan de modo que dan frutos en ellos y se dirigen hacia algún lado. Tienen un camino. El tercer paso para establecer límites en cuanto a la separación es hacernos cargo de nuestras capacidades y deseos. Somos limitados en tiempo y en capacidades y en muchas otras cosas. Cada uno tiene deseos legítimos y que en muchas ocasiones se relacionan con sus talentos y facultades, las que Dios le dio a cada uno en particular. Este es un límite que con frecuencia lo cruzan los papás, ¿verdad? Que los padres sobrepasan al forzar a su hijo a hacer lo que ellos quieren que sea. De repente Dios le da a un hijo un talento natural para ser un intelectual y a otro para ser un atleta. No podemos estar pretendiendo que el atleta sea un intelectual y que el intelectual sea un atleta o que todos los hijos sean iguales. Nosotros somos los primeros llamados a ser conscientes de nuestras capacidades, de los límites de nuestras capacidades, de no tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos y establecer unos compromisos que no podemos cumplir, solo porque no podemos o no sabemos decir que no y queremos estar siempre quedando bien quizás o haciendo que otros nos acepten o generando falsas expectativas sobre nosotros para cumplir con lo que nosotros consideramos que el otro quiere de nosotros. O quizás quiera, ¿no? Y está tratando de manipular. Debemos ser muy conscientes de esto para no terminar comprometiéndonos con algo que no queremos o no estamos en capacidad de cumplir. La incapacidad de decir a otros que no y el deseo de estar bien con todos es un claro problema de límites. Cuando no conocemos eso, los límites de nuestras capacidades y reconocer nuestros deseos, sino que estamos siempre pensando en lo que el otro quiere, en lo que quizás al otro le agradaría y quizás las expectativas que el otro tiene sobre mí, que yo quiero llenar, ni siquiera voy a descubrir mis verdaderos deseos. Ni siquiera voy a poder descubrir para qué soy bueno, qué cosas quiero hacer, a qué me quiero dedicar y de qué manera quiero servir a otros. No lo puedo descubrir porque estoy siempre tras de, como atratando el viento, como tratando de llenar unas expectativas que otros tienen de mí. Y esa no es nuestra responsabilidad. Ese no es el llamado que nosotros tenemos. Quien vive así nunca va a poder cumplir. La primera limitación que tenemos es de tiempo. Imagínense tratando de llenar las expectativas de todos los que nos aman. No nos alcanzaría la vida para hacerlo, ni tampoco las capacidades. Y no tenemos que buscar eso. Eso no es buscar relaciones sanas. Nuestra fuente principal de aceptación, de validación, tiene que venir de nuestro Dios.
y de lo que Él nos ha puesto como misión. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y experimentamos, debemos verlos con los lentes bíblicos, bajo una cosmovisión bíblica y someter nuestros pensamientos al Señor. Y saber en determinada circunstancia cómo voy a favorecer el Evangelio con las capacidades que el Señor me ha dado y que voy a poner en acción porque además deseo hacerlo. La tercera forma o el tercer paso para establecer límites es hacernos cargo de nuestras opciones, de las opciones que tenemos cuando vamos a tomar una decisión. Mucha gente está escondida aquí, atrapada aquí detrás del dicho de, bueno, voy a esperar a que el Señor me muestre el camino. Y el Señor no toma decisiones por nosotros. Cuando nosotros estamos escondiéndonos detrás de esta frase para no tomar decisiones, estamos diciendo como que el Señor, asumiendo que el Señor se ha comprometido a revelarnos su voluntad decretiva en cuanto a nuestro futuro y así facilitarnos las decisiones. Algo así como, quiero que el Señor me muestre si es su voluntad que yo sea ingeniera o que yo me dedique a la historia, estudie historia. Estoy esperando que el Señor me lo muestre. En donde, como que si la decisión que yo voy a tomar va a impedir que el Señor cumpla sus propósitos sobre mí. Todo lo que tenemos que saber para tomar nuestras decisiones en cuanto a lo que al Señor le agrada, lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la palabra. De resto somos libres. Somos libres para poner a funcionar nuestras capacidades que se relacionan además con nuestros deseos para servir al Señor. Reconocer que tenemos la opción de decir que no o de decir que sí. Por ejemplo, no hacer cosas por obligación. Como esto sucede mucho cuando estamos cerca de personas controladoras y de personas que deciden por nosotros desde sus herramientas de control lo que es bueno para nosotros. Sucede a menudo con los padres también y con las parejas. Como que amo al otro y lo controlo y yo soy quien decide qué es lo bueno para esa persona. No tenemos que caer en ese juego y es necesario que pongamos y encontramos esos límites, sobre todo en esas relaciones tan importantes y determinantes, porque son relaciones donde fluye la comunicación, donde es normal que queramos una aceptación dentro de los estándares normales como, bueno, no voy a comenzar el día gritando a otros o pasando por encima del otro, si yo veo en el otro un rasgo que está no aceptando mi comportamiento, pues es una principal señal de que yo debo ajustarme. Es decir, la aceptación no es un enemigo. Muchos en la sociedad se comportan de una manera precisamente para ser aceptados, porque no entrarían o estarían presos o serían rechazados en todo ámbito dentro de una sociedad. El problema es cuando esa principal fuente de aceptación que todos llevamos con nosotros, que nos proporciona paz, nos proporciona perdón, debe venir del Señor. Y no debemos estar buscando la aceptación del otro en todo. Cuando el otro usa esas herramientas de manipulación, como hacerme sentir culpable de su dolor, porque es mi mamá y mi mamá quiere lo mejor para mí y a ella le duele que yo me dedique a esto y no a esto. Por ejemplo, todos necesitamos, para establecer límites, hacernos cargo de nuestras opciones. Soy yo quien debe decidir, de acuerdo al consejo de mis padres, de acuerdo a lo que la palabra me enseña y en las cosas que soy libre de decidir. Veamos este versículo, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Esto lo vemos en 2 Corintios 9:7. Veamos Mateo 21. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras valen delante de vosotros al reino de Dios. Aquí principalmente nos está hablando el Señor acerca del que reconoce su pecado. Es tan evidente como el de las rameras y el de los publicanos, que cobraban los impuestos y cobraban de más de lo que debían cobrar para llenar sus bolsillos. Era tan evidente, tenían tan mala fama los publicanos y las rameras, que ellos mismos sabían que estaban mal. Este pasaje nos está hablando de eso principalmente, pero hay otra cosa que yo quiero que veamos, y es lo importante que es hablar con la verdad, expresar nuestros deseos, comprometernos, ser responsables de nuestro mundo interior, porque así tenemos deseos legítimos y deseos que no lo son. ¿Cómo vamos a reconocer un deseo que no es legítimo cuando no somos honestos? Aquí hubo uno de los hijos que de una vez dice que sí, pero no lo hace. Y el otro inicialmente dice que no, pero lo hace. Las rameras y los publicanos inicialmente pues le habían dado la espalda a Dios, habían decidido el camino contrario a Dios, pero en esa realidad que era evidente a todos y a ellos mismos, pues terminó por obrar para bien porque reconocieron su maldad, ¿verdad? Si nosotros somos honestos y decimos cuando no queremos hacer algo, no tenemos el tiempo o no tenemos las capacidades, simplemente no queremos. Todos las que estamos aquí sabemos que tenemos el deber cristiano de ayudar al otro, ¿verdad? Pero ninguna de nosotras podría ayudar a todo el que le pide ayuda. Ninguna. Es imposible, no está ni dentro de nuestras capacidades ni tampoco dentro de nuestra responsabilidad. Por eso el versículo anterior, el pasaje anterior acerca de cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, indica esta importancia de ser honestos también. Hay veces que tenemos que decir que no, porque no tenemos el tiempo o las capacidades para hacerlo. Si somos honestos, podemos arrepentirnos de un anhelo que no agrada a Dios. Pero si estamos siempre tratando de agradar al otro, no podemos reconocer nuestras opciones. Nuestra opción de decir sí o nuestra opción de decir no, sino siempre estamos identificando lo que el otro quiere de mí. A menudo en las relaciones hay uno que manipula, haciendo sentir al otro culpable, y otro que no reconoce las opciones que tiene, y entre ellas decir no. Vamos a ver el cuarto paso para establecer límites en cuanto a la separación, y es fijar límites al mal comportamiento. Nuestros límites son nuestra cerca alrededor de nuestra línea de propiedad. Hemos hablado que es nuestro mundo interior, nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad, ¿verdad? Ellos definen por nosotros lo que permitiremos y lo que no permitiremos en nuestro jardín. La cerca que rodea nuestro jardín tiene una función importante. Mantiene adentro las cosas buenas y afuera las cosas malas. Todos debemos ser pacientes y perdonar en las relaciones. Pero en algún punto, la paciencia permite que continúe el mal comportamiento y deben fijarse límites. Sí, lo voy a repetir. Todos debemos ser pacientes y perdonar en las relaciones. Pero en algún punto, la paciencia permite que
que se continúe con el mal comportamiento y deben fijarse límites. Todos nosotros tenemos límites diferentes en áreas diferentes y debemos hacernos responsables de ellos en forma individual. Estos son algunos de los límites aceptables para FIA. Aquí hay unos ejemplos que pueden ser útiles para quien se sienta en medio de una relación abusiva. Estamos hablando de poner límite a la maldad. Ya no me permitiré estar contigo cuando estás borracho. Si eliges beber, te dejaré hasta que ya no lo hagas. Ya no te permitiré que abuses de los niños. Si los vuelves a golpear, nos mudaremos. Ya no permitiré que me hables de ese modo. Me voy a ir a la otra habitación hasta que dejes de gritarme y podamos entablar una conversación. Ya no volveré a sacarte de tu situación financiera. Si eliges volver a gastar demasiado otra vez, pagarás las consecuencias. Establecer límites es fundamental en toda relación y es la base del amor y el respeto mutuo. Esto no significa que no vamos a perdonar o que no seguiremos amando y trabajando en el conflicto. Significa que requerimos un comportamiento responsable de la otra parte, puesto que solo entonces puede resolverse el conflicto. No que requiramos la perfección del otro, es decir, ahora somos personas que siempre estamos demandando perfección en nuestras relaciones. Nadie nos puede ofender porque nos alejamos. No, debemos ignorar muchas cosas y para pasar por alto la ofensa. Pero los límites se deben fijar en modelos peligrosos y repetitivos de maldad, porque hay modelos peligrosos, como por ejemplo, una relación de pareja donde uno de los dos está expuesto a la violencia física o emocional, por el alcohol, por el narcisismo, por la ira descontrolada, por que no se comunica. Eso es un modelo peligroso y repetitivo, porque es una persona con la que estás siempre, además, y puedes observar si esa es definitivamente la forma en la que se relaciona contigo. Una cosa es que no nos guste una característica o un hábito del cónyuge, pero algunas cosas son muy destructivas y permitir que sigan no ayuda a la persona o al amor que hay entre ambos. El mal comportamiento debe ser limitado. Vamos con este pasaje. Mateo 18, del 15 al 18. Es el pasaje que usamos para la disciplina en la iglesia, para el límite. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje está hablando de la disciplina en la iglesia. O sea que asume que esas dos personas que están en conflicto pues son creyentes. Sin embargo, una vez pasa del plano de los dos, no encuentra salida, se debe buscar ayuda en la iglesia. Primero con uno, después con 2 testigos, y si no, dilo a toda la iglesia. ¿Y qué? Hay que tenerle a alguno de los dos, el que se detecte, quizás por gentil o publicano, o a los dos. Es decir, dice tenerle, no necesariamente que no sea creyente. Cuando dice gentil o publicano, pues estamos hablando de alguien que no es creyente. No está dentro, no es del redil. Sin embargo, dice tenerle, tenle por gentil y publicano.
Es decir, mientras entra en razón, debemos darle un trato pues, de un creyente. En este pasaje, Dios nos dice que limitemos la maldad. Atamos el mal, ¿verdad? Al no permitirle dominar nuestros hogares y relaciones. Si estamos tratando con gente responsable, los ganaremos. Antes de ahondar en esto, quería complementar. Hay casos en los que se trata de dos que hacen parte de la iglesia. Entonces, acudo a la disciplina de la iglesia. Pero hay casos en los que es uno que sabemos es creyente, se reconoce como creyente, y el otro que se reconoce a sí mismo como un incrédulo, pues no lo voy a llevar a establecer disciplina en la iglesia, someterse a una disciplina en la iglesia, porque claramente no reconoce ese liderazgo de la iglesia. Entonces, es algo que seguramente puedo buscar ayuda en la iglesia para que me ayuden a orar por esa situación, me den guía en qué asuntos puedo estar yo mal y en qué asuntos tengo que establecer límites a la maldad del otro. Entonces, en este pasaje Dios nos dice que limitemos la maldad. ¿Por qué? Porque la atamos. Atamos el mal al no permitirle dominar nuestros hogares y nuestras relaciones. Si estamos tratando con gente responsable, los ganaremos. Es como que ese es un espacio para que el otro reaccione, recapacite, le estoy poniendo un límite, me estoy separando, me estoy alejando, le estoy reclamando al otro una reacción que demuestre un cambio. Si estamos tratando con gente responsable, los ganaremos. Pero a veces debemos fijar límites más firmes para atar el mal, específicamente al tratar con el abuso. Si se le permite continuar, el abuso tiene efectos a largo plazo sobre la familia. Muchos adultos dolidos han expresado el deseo de que alguno de sus padres hubiera puesto límites sobre el otro, sobre el abusivo. Sus vidas habrían sido muy diferentes. En cambio, observaron el comportamiento abusivo dominar durante años y años. La maldad desenfrenada no solo cede por sí misma, sino que crece. No debemos ser simples en nuestra manera de pensar. Necesitamos pensar bíblicamente y que tanto la gracia como la verdad estén en una correcta tensión. Porque ese es nuestro gran problema. Somos simples en nuestra manera de pensar. O siempre estamos poniendo la otra mejilla, o siempre estamos haciéndonos cargo creemos que nuestro deber es hacernos cargo de las responsabilidades del otro. Llegamos a ser tan empáticos con el otro que terminamos justificando el mal que el otro hace y participando con el mal del otro, porque lo permitimos, porque no ponemos un límite sobre esa maldad. Y necesitamos aprender a pensar bíblicamente, a no ser simples en nuestra manera de pensar, porque claramente hay una tensión ahí entre la gracia y la verdad. Hay una tensión entre si respondo con gracia, es decir, con un favor inmerecido, algo que el otro no merece, un perdón, el que yo continúe en la relación, y la verdad que en ese momento es necesaria ponerla sobre la mesa. Esto no fue lo que acordamos, este no fue nuestro pacto matrimonial, tú no estás cumpliendo con el pacto. Debe haber esa correcta tensión entre la gracia y la verdad, y no es fácil. A menudo es difícil saber dónde está esa línea, pero esa tiene que ser la meta, sin atacar, sin descargas de ira, sin ser arrogante ni orgulloso. El llamado es a tener un balance entre la gracia y la verdad. Ahora, algunas de nosotras tendemos a irnos hacia la verdad, por lo que necesitamos que Dios nos equilibre con la gracia. Otras tienden más a irse a ser más fuertes en la gracia, y es posible que necesiten que Dios las equilibre con la verdad. Por supuesto, esto solamente lo cumplió Cristo en la cruz. El Salmo 85 dice:
En Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cristo es el que encarna a la perfección la gracia y la verdad. En el Salmo 42, del 2 al 4, voy a leerles de la Nueva Versión Internacional, una imagen de Cristo del Antiguo Testamento. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Este es un salmo mesiánico que habla acerca de Cristo. La gracia se derramó en tus labios, por lo que Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. La gracia está en tus labios. Ciñe tu espada sobre el muslo, y en tu majestad cabalga victoriosamente, por la causa de la verdad y la mansedumbre y la justicia. Y Apocalipsis 19. El hombre que vendrá en el caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Él está lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de misericordia. Y sin embargo, justamente hace la guerra contra el pecado. Si el Señor, hermanas, providencialmente ha permitido que estés en medio de una situación de abuso físico o emocional, pídele luz sobre tus pensamientos. Ora al Señor por claridad para establecer un mapa mental claro sobre tu situación. Pide ayuda en la iglesia. Sé valiente para hacerte cargo de tu mente, de tus afectos y de tu voluntad, para establecer límites en tus relaciones. El Señor usa todo para el bien de los que le aman. Y si te refugias en los medios de gracia, como la iglesia, la oración y las escrituras, para encontrar una salida, podrás salir fortalecido. Lo que para el gusano es la muerte es el nacimiento para la mariposa. Y con esto vamos por terminada nuestro estudio de hoy. Pueden abrir sus micrófonos y participar.